Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios. Quisiera en este día comenzar que nos enfoquemos en el Salmo 119, versículo 105. Para confirmar todo lo antes mencionado por medio de nuestro hermano, quien coordinaba el culto. Dice el versículo 105 del Salmo 119. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú lees este texto y piensas en este texto, te lleva a toda la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra es luz. Y Dios es luz. Cristo es la luz que alumbra en un mundo de tinieblas. Cuando tú y yo estábamos en tinieblas, vino la luz de Cristo y del Evangelio y alumbró a tu corazón. Ahora bien, todo lo que nuestro hermano nos decía acerca de Cristo, acerca de la obra de Cristo, del padecimiento de Cristo, nos lo revela este mensaje, este versículo, porque es la luz. Podemos encontrar múltiples respuestas a este texto. Si tú necesitas saber acerca de Cristo, ella te va a alumbrar. Ella va a alumbrar tu camino. Si tú quieres conocer del Padre, te va a llevar al conocimiento del Padre. Si necesitas conocer al Espíritu Santo, te va a llevar. Porque es la luz a tu camino, al camino al cual tú has sido llamado. Hemos sido llamados a caminar con Dios. Dios, en su soberanía, quiso que tú y yo formen parte de sus planes. Y en sus planes y en su soberanía estaba el hecho de salvarte. Él quiso salvarte. Y lo hizo a través de su Hijo. ¿Te has puesto a pensar en el Dios que te creó? Ese es el mismo Dios que vino y se entregó a sí mismo. Murió para salvarte, para salvarme.
Y cuando pensamos en eso, yo no lo logro entender. Cuán grande, cuán profundo es el amor de Dios revelado en su Hijo. Porque sabemos que la Escritura dice que si una multitud de animales se ofrecen, no pueden salvarnos. No podían salvarnos. Fueron ofrecidos. Sí, Dios lo demandó en el pasado. Y cada persona que pecaba tenía que llevar un animal, presentarlo al sacerdote, poner su mano sobre el animal. ¿Con qué finalidad? Que mi pecado era traspasado hacia él. Y ese animal debía morir por mí. Debía morir en mi lugar. Pero vino Cristo. Una vez. Un solo sacrificio. Perfecto. Que satisfació todas las demandas de Dios. Todo lo que la ley y las ordenanzas exigían, no podía hasta que Cristo vino. Todo lo que la ley y los sacrificios nos muestran uno tras otro es que cada vez nos acercan más a Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían. Tenía que ser algo superior. Tenía que ser algo mejor. Pero también dice que debían ser los mejores animales de la vacada, de las ovejas, el mejor. ¿Por qué? Porque te estaban ilustrando a Cristo, que Cristo es mejor, que la sangre de los toros tenía que ser la mejor. ¿Por qué? Porque te ilustraban y te estaban mostrando a Cristo. Entonces, si yo necesito saber, lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo necesito conocer acerca de la ley, lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo necesito conocer acerca de Cristo, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo debo aplicar lo que sigue y lumbrera a mi camino. Hemos sido llamados a caminar con Dios. Tú y yo, la iglesia, forma parte de los planes de Dios. Cuando fue creado el hombre, fue creado para la gloria de Dios. Lo sabemos, porque Génesis lo relata y le dio órdenes específicas a Adán, que cuidara y guardara el huerto, que trabajase. Pero era para la gloria de Dios. De todas las criaturas que Dios había creado, el hombre, la mujer, eran los únicos y somos los únicos que podemos razonar, que podemos pensar, que podemos discernir. Porque los demás seres creados por Dios no tienen esa capacidad y no tienen ese don. No lo tienen. Por eso la Escritura dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora bien,
Si nosotros fuimos creados para la gloria y honra de Dios, para la alabanza y para la adoración, necesitamos una regeneración, ser creados nuevamente. Porque sabemos que cuando Dios creó, así como Dios creó, también Dios permitió en su soberanía que el pecado y el mal entrasen a la tierra y al mundo. Porque podemos nosotros entender y comprender que hay un mal natural, que hay un mal espiritual, las huestes de maldad, los demonios y Satanás, y un mal moral que está en nosotros, el pecado. ¿Y qué trajo como consecuencia? Dios maldijo la tierra. ¿Y qué? Se volvieron los animales, se volvieron feroces, se volvieron salvajes. Un perro va a ser perro. Y si ellos viven en jaurías, ellos no tienen compasión. Porque ellos tienen que sobrevivir. ¿Y cómo van a sobrevivir? Matando. Eligiendo a sus presas. Matándoles, van a poder comer la carne de la presa. Los leones, lo mismo. Los lobos, lo mismo. Todo aquel que es carnívoro va a matar, va a destruir para sobrevivir. Y así podemos nosotros decir muchos ejemplos para entender un principio. Que el mal entró porque Dios lo permitió, porque quería revelar algo a través de ese mal. Hay mal natural. Los desastres naturales suceden todo el tiempo. Un terremoto por allá, un aluvión por acá, la erupción de un volcán, el mar se desborda. Todo eso ocurre porque Dios lo determinó que sucediera. Y está sucediendo. Y sucede constantemente. Y el mal moral está en nosotros. Hay mucha gente, hay muchas personas afuera que son moralistas, que creen que con lo que hacen está bien, porque no andan delinquiendo, no andan asesinando, no andan tomando lo que no les pertenece y juzgan al que hace tales cosas y se creen de alguna manera buenos. Y de allí nace ese concepto moralista. Y también hay gente cristiana que tiene ese pensamiento. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura que ella nos lleva ¿a qué? A que nosotros podamos discernir. Dios nos ha dado el don del discernimiento, la capacidad de entender y diferenciar lo que está bien y lo que está mal, por medio de una conciencia. Y en el Antiguo Testamento, todos los pasajes en los cuales aplica esta palabra de discernir o discernimiento, te lleva al mismo punto, que sepas diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero Pablo aplica este principio para los cristianos en Corintios.
para que ellos sepan diferenciar lo que está bien y lo que está mal en la iglesia. Porque de alguna manera el ser humano en sí, de forma natural, no puede obedecer a la ley de Dios. Aunque tenga una conciencia que le dice qué está bien y qué está mal, no puede obedecer ni permanecer en obediencia. Necesitas al Espíritu. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas un comienzo. Entonces, este versículo te lleva a todo lo que yo te he mencionado. La palabra de Dios va a alumbrar a tu vida si tú lo buscas. Y ante la inmensidad de Dios, yo como individuo soy insignificante, soy tan pequeño. Y durante este tiempo, dentro de estos 20 años que llevo en el Evangelio, hoy puedo entender que nada me pertenece. Nada es mío. Nada es mío. Dios ha permitido todo lo que he vivido en mi vida porque yo formo parte de sus planes. Y Él me ha llamado a la administración, al servicio, a la colaboración. No más que eso. Te di una vida, te di un cuerpo. ¿Y qué me enseña la Escritura con respecto a mi cuerpo? Que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios. ¿Te pertenece? No. No te pertenece. No es tuyo. Adminístralo para la gloria de Dios. ¿Y cómo yo puedo administrar mi cuerpo para la gloria de Dios? Obviamente, cuidándolo. Debo cuidar mi salud. Tú debes cuidar tu salud. Debes descansar lo suficiente. Debemos dormir lo suficiente. Porque cuando nosotros no dormimos lo suficiente, ¿qué pasa? Nos volvemos irritables. ¿O no les pasa? Cuando uno no duerme lo suficiente, no anda bien. Se ha comprobado, según los estudios, que nuestro cerebro, el cerebro masculino necesita dormir entre 6 a 8 horas. Necesita descansar para que pueda al otro día funcionar. Si no logra tener ese descanso, no va a poder funcionar de la manera en que debería funcionar. Y dice que el cerebro de la mujer necesita más tiempo de descanso, más tiempo de sueño. Porque se dice que la mujer puede hacer más cosas que el hombre en un mismo momento. Como por ejemplo, si la mujer está cocinando, también está pensando en que la lavadora está funcionando y que tiene que irla a ver. Y así, múltiples cosas. Mientras que el hombre se enfoca en una sola cosa. Ahora bien, dirán ustedes qué tiene que ver todo esto con lo que la Escritura está diciendo. Necesitamos instrucción para todo. Necesitamos ser disciplinados. Yo no puedo, no deberíamos nosotros comer a las 12 de la noche. ¿Creen que es correcto comer a esa hora?
Humanamente lo digo. Si tienes hambre y si no tienes problemas, muchos pueden decir, sí, no tengo ningún problema. ¿Pero es sano? Juzguen ustedes mismos. Por eso necesitamos disciplina. Necesitamos dormir lo suficiente. Necesitamos trabajar. Necesitamos dedicar tiempo al estudio. Necesitamos tiempo para meditar. Necesitamos tiempo para orar. Pero todo en orden. Cuando nuestra vida no está en orden, se vuelve dificultoso vivir un día. Imagínense. Y hay gente que dice, no, cuando nos empezamos a conocer y dicen, no, este es demasiado estructurado, que así, que los tiempos, que aquí y que allá. ¿Sí o no? Sí sucede cuando las personas son así. Pero necesitamos disciplina. Y yo doy gracias al Señor. Y tú deberías dar gracias al Señor. Porque Él es un Dios de paciencia. Que constantemente está instruyendo. Y constantemente está amonestando. ¿Para qué? Para llevarte a la obediencia. Para llevarnos a la comunión con su Hijo. Para santificarnos a través de su palabra. Tiene paciencia. Y así como nosotros, como que somos padres, debemos ser pacientes para con nuestros hijos. Si les cuesta, si a nosotros como padres nos cuesta entender, ¿cuánto más ellos? Más que a nosotros. Porque van detrás de nosotros. Encontramos en la palabra instrucción, corrección, disciplina. Amén. Amén. Yo encuentro la corrección. Yo encuentro la disciplina. Porque el Espíritu Santo me lleva a discernir a mí. No es que yo lo escuche hablar, pero tu mente te lleva a pensar que como estoy actuando, no es correcto. No es correcto. Por eso en lo anterior, la Escritura nos enseñaba que no brote en nosotros una raíz de amargura. Entonces, el Espíritu mismo te está amonestando que tú, que yo, no debemos permitir que por medio de las circunstancias que nosotros vivimos, brote en nosotros una raíz de amargura contra mi esposa, contra mis hijos o contra mis hermanos. El Espíritu Santo te va a llevar a discernir si está ocurriendo aquello. Y si está ocurriendo aquello, debemos arrepentirnos. Porque un hijo de Dios, porque en un hijo de Dios no debería ocurrir tal cosa, aun cuando sí sucede. Y si sucede, es para que nosotros apliquemos el principio que el Señor Jesús dice: amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros y soportaos los unos a los otros. Porque encaja perfectamente ese texto. Calza. Cuando la Escritura dice que no brote una raíz de amargura en nosotros, de modo que todos seamos contaminados y dejemos de alcanzar la gracia.
Entonces el Señor nos amonesta y nos dice, amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Por qué? Porque os he dado ejemplo de amor, de entrega, de servicio. Todos los días y cada día yo necesito ser alumbrado por la palabra de Dios. Cada día, cada momento. Porque vivimos en un cuerpo de muerte que vamos llevando. Estamos, podríamos decir, atrapados, llevando ese cuerpo de muerte todos los días, cada día. Y ese cuerpo se rebela contra Dios, contra nuestro Creador. No quiere someterse, no quiere ser disciplinado. No, se rebela contra Dios. Y te pasa, y me pasa a mí, y te pasa a ti, y le pasa a la iglesia. Y lumbrera a mi camino. Cuando yo obro mal con mi hijo, has pecado, he pecado. Debo remediarlo, arrepintiéndome. Así trabaja el Espíritu, con arrepentimiento. Y reconocer que yo no tengo nada. No tengo nada y no soy nada. Que soy pobre y que soy débil. Y que necesito del Espíritu Santo, de la palabra y de Cristo, obrando en mí. Porque si no, yo no puedo llevar a cabo el plan de Dios que Él trazó. Tiene que Él obrar. Tiene que Él moverme. Tiene que Él abrirme los ojos para que yo pueda diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Querámoslo o no, nosotros estamos dando testimonio a los que nos rodean. Con nuestros comportamientos, con nuestras palabras y con lo que nosotros reflejamos, con nuestras actitudes. Por eso es que todo nuestro ser necesita ser transformado. Nuestra mente, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies. Todo nuestro ser. Porque con todo lo que mencioné, podemos nosotros pecar. La Escritura nos dice a nosotros en Santiago que el hombre ha dominado muchas cosas. Y es verdad, a las bestias salvajes de África las ha domado. Leones salvajes, lobos, osos. Las ha domado, las ha domesticado hasta un cierto punto. Y después menciona las naves, los barcos, que navegan por el mar con un pequeño timón y un volante, pueden dirigir al barco, darle rumbo.
Y te da esos ejemplos para hablarte de la lengua, de cuán poderosa es nuestra lengua y de cuán múltiples pecados nosotros podemos cometer con la lengua. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que obrar. Si mi lengua, si mi boca me lleva a pecar. Dice que los hombres durante muchos siglos han gobernado a los caballos por medio de una rienda y un freno en su boca. Pero el hombre que domine su lengua, este será un varón perfecto. Y en la Biblia nosotros encontramos solo uno. Y ese es Cristo. Pero tú y yo hemos sido creados en Él. Y desde el momento en que hubo una conversión en ti, ese nuevo hombre se está formando en ti. De modo que tú tienes que ver en mí si ese nuevo hombre se está formando. Tú eres el que me tiene que juzgar a mí si el nuevo hombre, si el Cristo de gloria se está formando en mí. ¿Tiene Juan amor por los hermanos? ¿Se preocupa por los hermanos? ¿Tiene fe? Son esas cosas las que nosotros debemos ver en los demás. Como les decía, necesitamos instrucción, sí, para todo, hermanos, para todo. Les mencionaba que si nosotros queremos vivir saludablemente, debemos dormir lo necesario, debemos comer lo necesario, debemos trabajar, debemos descansar, es necesario. Pero también necesitamos más que eso. Tú estás casado, yo estoy casado, tenemos un hogar, tenemos hijos. Y la Escritura me manda y te manda y nos manda a todos nosotros a amar a nuestras esposas. Y nos lleva al ejemplo de así como Cristo ama a la iglesia. Nosotros deberíamos amar a nuestras esposas al punto de dar nuestra vida, así como el Señor Jesucristo la dio por la iglesia. ¿Serías capaz? Nuestra mente y nuestro corazón orgulloso diría no. No llegaría tanto. No sería capaz. Es un ejemplo imposible de nosotros alcanzar una vara demasiado alta. Pero está en la Biblia. Está en la palabra. ¿Cuánto yo aplico de ese principio? Es en lo cual yo tengo que examinar. ¿Cuánto yo obedezco a ese mandato? Es en lo que yo tengo que meditar. Y después le habla a la mujer que debe respetar a su marido. Y nosotros sabemos que hay una jerarquía establecida por Dios. Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Así lo estableció Dios. No se nos ocurrió a nosotros los hombres. Y su palabra lo enseña. El punto es cómo lo aplicamos a nosotros.
a nuestras vidas. Es un orden jerárquico. Debe ser cambiado. Hay chistes que son, podríamos decir, vulgar. Que cuando un hombre no gobierna su casa, se dice que la mujer lo gobierna. Que el hombre es como un títere en la casa. ¿Por qué? Porque el hombre no ocupa el lugar que le corresponde y no tiene el carácter suficiente para gobernar el hogar, solucionar los problemas. No es capaz de hablar cuando hay un problema que se debe solucionar. ¿A quién no le pasa? ¿A quién no le ha pasado? A todos. No somos la excepción. Porque cuando hay un problema, ¿qué pasa? Comienza la esposa a decirnos, a reiterarnos, una y otra vez, la misma situación. Y nosotros nos ponemos nerviosos, tal vez. Movemos las piernas, nos comemos las coyunturas, las uñas. Y nos quedamos allí. Pero la palabra no se equivoca en decirnos a nosotros que necesitamos instrucción y corrección. Cuando los jóvenes en el pasado, no sé ahora, tenían que hacer el servicio militar porque era obligatorio. Uno iba ahí, llegaba ahí con miedo, sin saber nada. Unos te dicen un montón de cosas de cómo es. Pero cuando yo estuve allí, ¿qué trató de hacer el ejército conmigo? Inculcarme valores morales. Que yo debo amar a mi familia, a mis padres, que debo respetar a las personas, que debo ser responsable, que debo ser puntual, que debo respetar a Dios, a la patria y muchas otras cosas. Y sí, son verdad, son necesarios para formar a un joven. Y necesitamos instrucción, necesitamos levantarnos temprano, acostarnos temprano, hacer ejercicio para estar saludables, para poder marchar. Y cada vez que practicábamos lo mismo, cada vez estábamos más preparados. Marchábamos de aquí, de Puerto Varas, a Río Pescado, caminando 40 kilómetros. Ida y vuelta, con lluvia, a veces con sol o a veces con escarcha en la mañana. Pero era la preparación de un soldado, entre comillas, un soldado. Y te enseñan eso y te enseñan a usar un arma, a lanzar una granada que aquí por allá. Y tú vuelves y cuentas tu historia. Y puedes crear una gran ficción de lo que viviste. Que esto fue así, que esto fue así. Y encaja este ejemplo con mi vida personal. Yo necesito instrucción. Yo necesito disciplina para todo. Para mis finanzas, también.
Trabajas un mes, recibes un sueldo, debo administrarlo para la gloria de Dios. Dios me da salud para que pueda trabajar. Dios te da salud para que puedas trabajar y puedas proveer al hogar. Hay algunos que dicen chistes vulgares y dicen que Adán tuvo la culpa, por eso tenemos que trabajar. No es así. Fue Dios el que inventó el trabajo. Se volvió pesado y tedioso ¿por causa de qué? Por causa de la enfermedad que nosotros tenemos, por causa del pecado. Pero el trabajo comienza en el cielo, cuando Dios crea todas las cosas. Necesitamos nosotros instruir a nuestros hijos para que el día de mañana sean hombres de bien. Si es la voluntad de Dios y si nuestros hijos forman parte del plan de salvación, de elección para ellos. Pero nosotros debemos inculcar en ellos los valores bíblicos que no se deben targiversar y que no se deben cambiar. Son un fundamento eterno y estable para todo nosotros. Y nosotros vemos que nuestros hijos van creciendo, estamos inmersos en este mundo y vemos que hay influencia en nosotros, hay luchas en nosotros por las influencias del mundo, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, también las hay. ¿Y cómo nosotros podemos detener aquello? Compartiendo acerca de la palabra y clamando que Dios transforme su corazón. Solo de esa forma, clamando y rogando. Porque vemos que el mundo tiene una enorme capacidad de influencia en nosotros. Y si nosotros no ponemos un freno, ¿quién lo va a hacer? El mundo no se va a detener. No se detiene en influenciar a nuestros jóvenes. ¿Por medio de qué? Por medio de la música, por medio de la moda, por medio de la televisión, por medio de internet. Nosotros en algún tiempo teníamos la misma influencia. El mundo y los deseos, que dice la Escritura, los deseos de la carne. Esas cosas eran las que nosotros queríamos satisfacer. Los deseos de la carne. Si hay una fiesta por allá, para allá vamos. Allá la vamos a pasar bien. Si hay un concierto por acá, para allá nos vamos todos. Y así se mueve la gente. Pero el Señor nos sacó de ahí. Nos tomó. Por lo tanto, ya no debemos vivir como antes vivíamos. No debemos andar como antes andábamos. Y no debemos pensar como antes pensábamos. Y no debemos actuar como antes actuábamos. Porque antes estábamos sin vida. Y ahora tenemos vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Y en esa nueva vida es que tú y yo debemos vivir. La iglesia debe vivir.
Dios nos dio la administración. Nos otorgó la administración. No tan solo al hombre, al varón, a la mujer también. Les dio responsabilidad. Y les dio la capacidad de ser madre. ¿Hay buenas madres? Sí. ¿Sabias? ¿Que aman al Señor? ¿Que sirven al Señor? Sí. En la Biblia las encontramos y en la historia también. Hay muchas hermanas que honraron y sirvieron al Señor con dedicación y con devoción. Pero fueron formadas por Dios. ¿A través de qué? De la Escritura y a través del Espíritu Santo. Para honrarle, para glorificarle. Porque tú, hermana, no debes olvidar que eres coheredera de la gracia de Dios. Y fuiste salvada de la misma manera que un varón. Cristo se dio a sí mismo. Y ante Dios tienes la responsabilidad de volverte una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que honre al Señor, una mujer que gobierne su casa, no que la destruya. Porque Dios nos dice en su palabra que la mujer tiene la capacidad de destruir un hogar. Sí. ¿Por qué? Porque el pecado está en ella. Y de la misma manera que yo necesito oración, ruego, clamor, estudio, meditación, la mujer debe anhelar lo mismo, hermana. Para que tú crezcas en el conocimiento del Señor Jesucristo, haz eso. Obedece. De todas las cosas que tienes que hacer, de todos los quehaceres que tú tienes que hacer en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, tienes que detenerte. Tienes que en un momento parar y dedicarte por un momento, por un tiempo, a leer. Lee la Escritura. Lee la Biblia. Busca al Señor. Clama, ora, ruega. Porque tienes la misma necesidad que nosotros, los varones. Y necesitas conocer al Señor. Con un mensaje cada domingo no es suficiente para que te sostenga durante una semana. No es suficiente. Necesitas orar. Necesitas clamar. Necesitas interceder. Fuiste llamada a servir. Tal vez no desde aquí, donde estoy yo, pero en lo secreto, donde estás tú y el Señor. En la oración, en el ruego, en el clamor, en el interceder. Porque algunos dicen, todos quisieran estar acá. No es fácil, hermano. No es fácil. Algunos desean esto. Algunos anhelan estar acá. Pero es difícil. Solo con la ayuda de Dios, tú te puedes parar aquí. Porque solo no. Solo uno no puede. No se puede sostener. Yo necesito al Señor. Yo necesito al Espíritu. Yo necesito su palabra. Y en cada cosa nosotros debemos darle la gloria, darle la honra. Y nuestro ser terrenal,
siempre es inconstante y todos nosotros lo sabemos. Un tiempo sí, yo puedo estar con una gran llenura y con muchas expectativas de servir y con un gran deseo de enseñar. Pero en la medida en que el tiempo pasa, me canso y siento que no tengo fuerzas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacerme entender que soy débil y que le necesito. Que no se trata de mi fuerza, es en el poder de Él. Porque tú y yo no podemos. Es creer, es tener fe, es tener confianza. Cuando nosotros pensamos en nuestros hermanos del pasado, que la Escritura nos revela, sufrieron mucho por su Señor, dieron su vida por Cristo. Son un testimonio extraordinario. Porque hoy nosotros vivimos en paz. No hay problemas sociales, no hay persecuciones. Imagínense, sin hogar, sin trabajo, con hambre, con frío, con sed. Desnudos, dice Pablo. Enfrentando la muerte, casi perdiéndola. Pero Dios los sostuvo. Entonces nuestros corazones deben ser consolados. Sí, son consolados. Cuando él escribe la segunda carta a Corintios, les habla de la consolación, del consuelo que trae. Segunda de Corintios, capítulo 1. Sabemos que el apóstol sufrió muchas penalidades, sufrió por Cristo de una manera grande, que quedó palpada en las Escrituras. Está ahí si nosotros las investigamos. Sufrió por los hermanos de Corintio. Él no podía estar presente y le envía la primera carta, amonestándolos a corregir todo lo que estaba mal. Pero después de enviarle la primera carta, él les envía la segunda carta. Y se goza y se consuela en el Señor de que el Señor está obrando en ellos, a pesar de cómo ellos estaban de alguna manera comportándose. Pero él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este texto a nuestra vida? Es la pregunta. Porque el contexto histórico es ese, que Él sufrió por estos hermanos, para enseñarles, para corregirles, para instruirles.
en el amor del Señor y puedan ellos de alguna manera avanzar y crecer en el conocimiento de su Salvador. Él fue cuestionado, su ministerio fue cuestionado por algunos. Le fue negada quizás en algunas ocasiones ayuda y muchas otras cosas. Pero él sufrió por Cristo, por su Señor, por el Señor Jesucristo. Y él le dice que en sus tribulaciones hay uno que te puede consolar. Y es Cristo. Uno muchas veces en esta vida cristiana siente que no está avanzando. Yo lo he sentido. Y a veces lo he asumido. No estoy avanzando. Pero no estoy solo. Y ante aquella responsabilidad, yo debo concluir que soy débil, pobre y necesitado. Y que yo no puedo hacer lo que el Señor me pide que haga si yo no dependo de su palabra, si yo no dependo del Espíritu y de las promesas y los dones que Él me ha dado. Él me dio el don de la fe y a ti también te lo dio. El amor, el Espíritu Santo, Él te los dio para que puedas crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Señor Jesucristo y poder así practicar las enseñanzas que Dios revela en su palabra. ¿Cómo podemos nosotros consolar a los que están en tribulación, en pruebas, en dificultades? Debemos entender que siempre mi fe y tu fe, tu confianza, tu esperanza va a ser puesta a prueba, tu paciencia. Hay una palabra que se llama longanimidad. La longanimidad es la paciencia en medio de la prueba. Cuando se enfrenta una enfermedad, cuando enfrentas lo que le ocurre a Brandon o una dolencia, una pérdida de cosas, cualquiera sea, necesitamos poder comprender lo que Dios está haciendo. Porque está poniendo a prueba si yo creo en Él. Si todo lo que yo enseño es una realidad. Si digo que Dios es soberano y Él en su plan desea quitarme algo que yo amo, voy a seguir enseñando que Él es soberano, me va a poner a prueba. Te va a poner a prueba. Si yo anhelo ser un hombre manso, si tú anhelas ser un hombre manso, te va a poner a prueba tu paciencia y te va a poner en dificultades para ver si puedes soportar y así poder ser paciente. Te va a poner a prueba. Y cuando estés allí, vas a estar en el lugar correcto, porque estás en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estés allí, Dios va a estar formando
el carácter de Cristo. Porque como padre necesitamos nosotros ser mansos y humildes de corazón para enseñar, para corregir, para instruir, para disciplinar y para, si es necesario, castigar. ¿Sí? Nosotros sabemos que en muchas ocasiones nuestros hijos, nuestros niños merecen castigo por su mal comportamiento. Nosotros lo sabemos, nosotros lo entendemos. La cuestión es, ¿lo aplicamos? ¿Lo hacemos? Ese es el punto. Y tú cuando aplicas el castigo o la corrección y la disciplina, se arma un berrinche del niño. Y cuando nosotros como padres no estamos en armonía, se vuelve otro problema más. Aparte del que tienes con el niño, después tienes un problema con tu esposa. Y ahí es donde uno se desgasta como padre, como hombre. Y tenemos que humillarnos y mirar a nuestro Salvador y pensar cómo el Señor resolvería este problema. ¿Cómo lo haría? Pero el Señor me dice que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Todo lo que yo le estaba mencionando, ustedes lo pueden corroborar con la Escritura. La Escritura dice que Él nos dio la mente de Cristo. Es algo tremendo. Es algo inmenso. ¿Para qué? Con la mente de Cristo yo podría solucionar todo. Si la mente de Cristo está aquí, actuando, no tendríamos problemas. Uno muchas veces quiere desvincularse o hacer las cosas a su manera, sin consultar a Dios. ¿Lo has hecho? Yo creo que la mayoría de nosotros ha actuado así. Cuando nosotros hacemos las cosas según nuestro parecer, los resultados no son los que esperamos. Entonces, Dios nos consuela. Lo que nos hablaba la palabra al principio del servicio. ¿Quién es el que saca tu vida del hoyo? Es Cristo. Es Cristo. Y es allí donde cuando estás en el hoyo, sea cualquier circunstancia, piensa en cualquier circunstancia que sea negativa y te lleve a estar preocupado, angustiado, desesperado. Estás ahí con esas características, con esas cosas, pensando en esas cosas, que estás preocupado, o que estás angustiado, o que estás desesperado. Si tú clamas, y si es la voluntad de Dios que Él te escuche y te saque, tienes que pensar que Dios permitió ese mal para que yo aprenda. Necesito aprender. Necesito disciplina. Necesito aprender a ser corregido por Dios.
Como les decía, cuando Dios permite una enfermedad en nosotros, es para que tú y yo confiemos en Él. Confíes que Él es soberano y que si es su voluntad, te puede sanar, sí. Te puede salvar de un milagro, de una manera milagrosa. O tal vez una recuperación larga. Con nosotros allá hay un vecino que para los médicos, para los doctores, él no iba a vivir. Tenía cáncer al estómago, colon. Unos par de meses de vida y se terminó la vida. Pero Dios dijo no, le ha permitido vivir. Nosotros somos testigos de que Dios le ha permitido vivir y seguir trabajando. Y está ahí. Dios puede hacer cosas que parecen simples, pero es Él el que domina, que Él tiene el control. Nos pasaron cosas difíciles también durante esta semana, lo que le ocurrió a Brandon, lo que le ocurrió a un joven que nosotros conocemos con la Ingrid. Tuvo un accidente automovilístico y paró en la UCI. Y Dios dijo, no vas a morir, vas a vivir. El auto no sirve. Y yo pensaba, eres Dios. Eres Dios. ¿Quién otro? Eres el dueño de la vida. A uno le permites vivir y al otro no. Pero tú eres sabio. Tú eres sabio. Tu sabiduría es inmensa. Es eterna. Incalculable. ¿Qué puedo yo decir? Solo contemplar al Dios soberano. Y entender, sí, tú eres soberano. En la vida y en la muerte, tú eres soberano. Y tú decides quién vive y quién no. Tú decides quién tiene que venir a este mundo y quién no. El joven, después de estar en la UCI, se recuperó de una manera extraordinaria al punto de que ya regresó a su casa. De haber estado del 100% de vida que se calcula, tendría ¿cuánto? 20 de vida. Le operaron la cabeza, unos problemas en las vértebras de aquí, del cuello. Pensábamos que no iba a caminar, pero Dios no lo quiso así. Entonces Dios es Dios por sobre todas las cosas. Es soberano por sobre todas las cosas. Es el único que puede consolarte. Y cuando nosotros estamos en dificultades o en alguna prueba, nosotros no debemos decir ¿por qué, Señor? Debemos decir ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que yo entienda con lo que tú permitas? Entender de que tú y de que yo estamos en Cristo. Y solo en Él, tú y yo podemos glorificar al Señor. Solo en Él. De modo que
cuando tú vas adquiriendo experiencia, conocimiento y entendimiento, tú puedes entender lo que significa lo que le pasó a Brando. Tú puedes, yo no puedo porque no sé qué tú puedes sentir, pero puede haber una mujer que haya pasado lo que le pasó a Karina. Lo entiendo. Esa mujer, si tiene amor por el Señor, ella puede consolar a esa joven. Porque ha vivido esa experiencia. Pero uno puede amonestar y decir, acércate al Señor. Confía en el Señor. Si una persona ha sufrido una enfermedad de la cual se le decía que era mortal y hay otra que está viviendo en esa situación, acércate porque tú puedes consolar. Confía. Cree. Si es la voluntad de Dios, tú puedes consolar. Porque la Escritura dice que nos consolemos los unos a los otros y que lloremos los unos con los otros. Porque somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Por eso en el versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es hermoso nuestro Señor, nuestro Salvador, porque Él es el que nos sostiene. Y Romanos dice, Romanos 9, si no me equivoco, para ya finalizar, dice que ninguna cosa de este mundo que exista nos puede separar de Cristo. No hay nada creado que nos pueda separar del Señor. En el 8:35 de Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Siguiente, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como ovejas, somos contados como ovejas de matadero. Continúa. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada, hermano. Si tú has nacido de nuevo y estás en Cristo, si tienes preocupaciones, si tienes tribulaciones, si tienes angustias, y si tú eres de Él, y si Él mora en ti, esta palabra fortalece tu fe. Fortalece tu fe y te anima. Porque la palabra de Dios
es eterna. Nunca va a dejar de ser. Nunca va a dejar de ser. Todas las cosas van a pasar. Lo dice la Escritura. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo se cumplirá. Todo se va a llevar a cabo. Todo lo que yo he revelado va a suceder. Va a ocurrir. Nada, absolutamente nada, nos puede separar del Señor, de nuestro Salvador. La cuestión es, la pregunta es la que tú tienes que hacerte: si crees, si tienes confianza en este texto. ¿Debes confiar? Sí. Porque muchas veces podemos dudar. La duda nos lleva a la falta de fe y a la incredulidad y a la desconfianza en la palabra de Dios. Y eso no viene de Dios. Eso no es de Dios. Por eso la Escritura dice, igual en el 28 del mismo capítulo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que Dios permita en tu vida forman parte de los planes para que Dios forme el carácter de Cristo en tu vida. Tú y yo somos siervos del Señor Jesucristo. A Él servimos. A Él debemos honrar. A Él debemos glorificar. En todo. En todo. Y la palabra y el Espíritu Santo que mora en nosotros va a corregir en nosotros lo que está mal. Ella va a hacer la obra en nosotros. Por eso, concluyendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú y yo necesitamos todos los días de esta luz para vivir un día a la vez. Que el Señor bendiga su palabra y este mensaje. Oramos, nos ponemos de pie. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, por darnos, Señor, este tiempo de comunión, por poner en nuestro corazón el querer congregarnos, el querer oír, el querer escuchar acerca de tu palabra. Señor, que ella sea la semilla que traiga buenos frutos en nosotros, de manera individual, como también como iglesia. Señor, gracias te damos en el nombre santo, bendito del Señor Jesús. Amén. Necesitamos conocerte más, tu
Renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos. Por tu palabra